peregrinos de todo el mundo llegan al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México para renovar su fe y devoción en el día de su fiesta. En la misa celebrada en español en honor a la Virgen de Guadalupe en el Vaticano, el Papa León pide a Nuestra Señora que guíe a los gobernantes y fortalezca a las familias. Conocemos la ermita en México en la que San Juan Diego custodió la tilma con la imagen de la Virgen de Guadalupe. La justicia española absuelve a 21 activistas pro vida acusados de rezar cerca de un centro de aborto y respalda el derecho a orar en forma pacífica en las inmediaciones de los abortorios. Una encuesta de WTN News y Real Clear Opinion Research revela que la mayoría de electores católicos en Estados Unidos apoya la deportación a gran escala de migrantes indocumentados. Hola amigos, hola y terminamos la semana con una fiesta maravillosa a Nuestra Señora de Guadalupe. ¡Viva la emperatriz de las Américas, Nati! Gracias a nuestros televidentes por estar con nosotros desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe empezamos las noticias desde México con miles de peregrinos llegando a la Basílica de Santa María de Guadalupe para cantarle las tradicionales mañanitas y celebrar a la Virgen. Nuestro corresponsal Diego López Colín con los detalles. Desde los primeros días de diciembre, peregrinos de todos los rincones de México y el mundo comenzaron a llegar al Tepeyac para los festejos guadalupanos. El 11 de diciembre fue, como cada año, el día de mayor afluencia. Llegan a pie, en bicicleta, en todo tipo de transporte, movidos por la misma intención: agradecer los favores recibidos y pedir nuevas bendiciones por la intercesión de Dios. Venimos a agradecerle por las bendiciones que nos ha dado, por algo bueno que nos ha pasado durante el año, y agradecerle bastante y pedirle a este año que viene pues mucha salud y mucho éxito también para nosotros. En estas fiestas, una de las más grandes y luminosas de la cultura mexicana, llegan familias enteras para rendirle homenaje a la reina de los mexicanos. Y entre la multitud también llegan quienes casi no practican su fe de forma constante. Sin embargo, a casi 500 años de su aparición, la Virgen sigue evangelizando, tocando corazones, moviendo conciencias. Este espacio multitudinario también se convierte en un lugar de encuentro espiritual, de reconciliación y de regreso a la fe. Pero personas que llegan con 5 años, 7 años sin confesarse y ven a la Virgen, algo se mueve dentro, y ya después ven al confesor y dicen, tengo que platicar, ¿no? Entonces ahí llegan y pues ver auténticas conversiones, ver cómo la Virgen sigue cambiando corazones en lo oculto. La verdad es que eso es algo bien bonito de ser sacerdote, ¿no? Nos toca ver la acción de Dios secreta en cada alma, y para esas personas pues es un momento de conversión y un momento de volver a empezar. Muchos peregrinos llegan desde muy temprano, pero la mayoría permanece aquí hasta la medianoche para participar en la ceremonia conocida como las Mañanitas y comenzar el día con una bendición de la Madre. En esta ocasión, la celebración fue presidida por el nuncio apostólico en México, Monseñor Joseph Spitieri, quien invitó a los fieles a pedir fortaleza a Santa María de Guadalupe. Escucha, oh Madre, nuestras peticiones de paz, de justicia, de conversión de los que abusan de sus hermanos y hermanas. Cambia, oh Madre nuestra, el corazón de los que se imponen con la fuerza sobre tus hijos y hijas más pequeños y desamparados. Las autoridades de la Ciudad de México estiman que durante estos días se reúnen alrededor de 13 millones de personas en una de las manifestaciones de fe más grandes del continente. Y como cada año, millones de peregrinos se encuentran en la Basílica, no solamente una meta física, sino un hogar espiritual, un lugar donde la fe se renueva, donde las promesas se cumplen. La Virgen, como desde hace casi 500 años, sigue recibiendo a todos sus hijos. En Ciudad de México, para WTN Noticias, Diego López. San Juan Diego, el vidente de la Virgen de Guadalupe, cuidó la imagen de Nuestra Señora en una sencilla ermita antes de la construcción del primer templo. Nuestro corresponsal Diego López nos cuenta más. A un costado de la imponente Basílica de Guadalupe, casi escondida entre el ir y venir de los peregrinos, se encuentra un tesoro histórico y espiritual, la antigua parroquia de indios. Adentro se encuentra el primer templo que se le construyó a la Virgen de Guadalupe. Tras las apariciones, el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, ordenó levantar una humilde ermita para la veneración de la imagen. Ahí mismo, San Juan Diego narró los hechos a los peregrinos y custodió la tilma sagrada hasta su muerte. Y Juan Diego tenía esta transmisión oral. Cuando llegaba la gente, él les contaba de viva voz lo que había pasado,
Y de esta manera cada vez iba cundiendo más la noticia, hasta que finalmente se hizo muy popular. Juan Diego muere junto a ese lugar, es sepultado en ese lugar. Con el paso de los años, la ermita original sufrió varias modificaciones. Para 1649, el creciente flujo de peregrinos y el desarrollo de la fe guadalupana hicieron necesaria la construcción de la actual parroquia de indios. Uno de los elementos más conmovedores que se conservan hoy es una pared original entre los cimientos de aquella primera ermita. En ese punto exacto, la tilma con la imagen de la Virgen de Guadalupe permaneció 117 años. En este contexto, el sacerdote señala que San Juan Diego sigue siendo un modelo espiritual y comparte este mensaje. Cuando María le dice a Juan Diego, no temas, que no estoy yo aquí, que soy tu madre, y esto nos vuelve a repetir lo que Dios dice en el Evangelio, de tal manera que cualquier persona ante la muerte, ante el temor, ante la falta de trabajo, ante una situación difícil, escuchar estas palabras es voy a salir adelante. Tras un siglo de veneración continua, la imagen fue trasladada a su nueva morada, la antigua Basílica de Guadalupe, que hoy se conoce como el Templo Expiatorio de Cristo Rey, y posteriormente la actual Basílica de Guadalupe. Por su parte, San Juan Diego vivió de 1531 a 1548. Durante 17 años habitó junto a la ermita, pues se le permitió construir una pequeña casa desde la cual cuidaba la imagen. Esa vivienda ya no existe, pero una cruz marca hoy el sitio exacto donde estuvo. San Juan Diego fue un modelo de amor total a la Virgen, de obediencia humilde y de entrega. Su testimonio nos hace un llamado el día de hoy a reconocer en la Virgen una madre cercana. En Ciudad de México, para WTN Noticias, Diego López. Y ahora nos trasladamos al Vaticano para ver cómo se celebró a la Virgen de Guadalupe. En la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, peregrinos de todo el mundo se unieron al Papa León en misa en la Basílica de San Pedro. Coincidiendo con el aniversario de su ordenación episcopal, el Santo Padre pidió a Nuestra Señora de Guadalupe que acompañe a los jóvenes, fortalezca a las familias, busque a quienes se han desviado de la Iglesia y ayuden a todos a mantenerse unidos, incluso en medio de dificultades y conflictos. Es la voz que hace resonar la promesa de la fidelidad divina. La presencia que sostiene cuando la vida se vuelve insoportable. La maternidad que ella declara nos hace descubrirnos hijos. Después de que el Papa Benedicto XVI celebró por primera vez la solemnidad en 2011 para conmemorar el bicentenario de la independencia de América Latina, el Papa Francisco decidió continuar la tradición en 2015, celebrando la misa en español cada año en su fiesta. En 2024 fue el cardenal Robert Prevost, entonces prefecto del Dicasterio para Obispos y presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, quien ejerció como celebrante principal. El Papa Francisco reflexionó sobre cómo el mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe es una expresión genuina de la maternidad universal de María. El misterio guadalupano es para venerarla y para sentir en nuestros oídos, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Y eso, escucharlo en los momentos de la vida, los diversos momentos difíciles de la vida, los momentos felices de la vida, los momentos cotidianos de la vida. No tengas miedo. ¿Acaso yo no estoy aquí que soy tu madre? El Papa Francisco y el Papa León son solo dos de los muchos pontífices que quieren especialmente a Nuestra Señora de Guadalupe, venerada en todo el mundo. Esta devoción papal es evidente en los jardines vaticanos, donde una estatua de Nuestra Señora de Guadalupe, instalada durante el pontificado del Papa Pío XII, ocupa un lugar destacado y transmite un importante mensaje de paz. En un momento en que oramos por la paz, creo que es muy importante recordar que Nuestra Señora apareció como una persona indígena para recordarnos que es la madre de todos y por lo tanto todos formamos parte de la gran familia de Dios y por tanto las familias deben vivir en paz. Y Nuestra Señora nos llama a eso.
when Our Lady calls us to that. En la misa, el Papa León también enfatizó que como Madre amorosa, Nuestra Señora de Guadalupe llama a todos a la unidad y al servicio, guiando a los fieles, líderes y a la Iglesia para que vivan en comunión con Dios y entre ellos. Y como hijo te pido, Madre, enseña a las naciones que quieren ser hijas tuyas a no dividir el mundo en bandos irreconciliables, a no permitir que el odio marque su historia, ni que la mentira escriba su memoria. Muéstrales que la autoridad ha de ser ejercida como servicio y no como dominio. Instruye a sus gobernantes en su deber de custodiar la dignidad de cada persona en todas las fases de su vida. Haz de esos pueblos hijos tuyos, lugares donde cada persona pueda sentirse bienvenida. En Roma, Benedicte Sedergen, EWTN Noticias. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y en España, esta semana, el juzgado de Vitoria absolvió a 21 activistas en favor de la vida, acusados por rezar cerca de una clínica de aborto. Para contarnos los detalles de la sentencia, estamos en comunicación con nuestro corresponsal en España, Nicolás de Cárdenas. Nicolás, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Nicolás, ¿cuál fue el contexto por el que fueron acusados los 21 pro vida por un supuesto delito de acoso? En el mes de mayo del año 2022 entró en vigor en España una modificación del Código Penal por la que se introducía un nuevo tipo que se refería al supuesto acoso a las puertas de los negocios de aborto en España, que preveía penas de hasta 3 años de cárcel y cuantiosas multas para los que fueran encontrados culpables de acoso en este contexto. Durante la campaña del otoño europeo de ese año de 40 días por la vida, que se produjo entre los meses de septiembre y noviembre de ese mismo año, fue cuando el dueño de un establecimiento de este tipo en la ciudad de Vitoria llamó reiteradas veces a la policía para quejarse de la presencia de los voluntarios de 40 días por la vida, de lo que resultó el primer juicio de estas características con esos 21 acusados. ¿Y con qué argumentos se defendieron los acusados? Bueno, los acusados sencillamente explicaron que ellos se dedican a rezar porque creen firmemente en que esos rezos ayudarán a salvar vidas y que lo hacen en voz baja, sin levantar la voz, que no interactúan ni con los transeúntes ni con quienes entran y salen del establecimiento abortista. En todo momento argumentaron y además con verdad, que ni insultan ni increpan a quienes por allí deambulan, que tampoco están en la puerta bloqueando el acceso a quienes entran en estos locales y que se limitan a rezar muchas veces mirando al suelo para no provocar ningún o no ser argumento para que se pueda alguien quejar de nada, y con unos carteles pequeños, además, tamaño DIN A4, en los que se decía: no estás sola, rezamos por ti, estamos para ayudarte, sencillamente. Y luego de este proceso, Nicolás, ¿qué elementos destacó el juzgado para concluir que no hubo acoso? Es muy contundente la descripción de los hechos probados que hace la juez del juzgado número 1 de lo penal de Vitoria en este sentido. Para empezar, los testimonios de los numerosos policías que fueron requeridos para acudir al lugar son absolutamente consistentes. En todo momento dicen que los acusados eran personas silenciosas y pacíficas. Por otro lado, la jueza considera no acreditado que se oyeran los rezos dentro del negocio abortista, como alegaban los acusadores, ni que se dieran insultos ni interacciones, bien con las mujeres gestantes que acudían al lugar, bien con los trabajadores del centro. Tampoco se cree la jueza los testimonios de los acusadores, de los que dice, esto es entrecomillado, que tiene una tendencia a abultar el comportamiento de los acusados, describiendo una realidad conveniente a sus intereses.
directamente dice que los acusadores están inflando o tergiversando los hechos de lo que allí sucedió durante aquellos días. También se sorprende la jueza de que si tanto había sido la incomodidad o el efecto de la presencia de estas personas que estaban rezando en los alrededores, qué raro era que ni siquiera hubieran conseguido que 1, 2 o 3 o 5 mujeres que se hubieran visto violentadas de alguna manera fueran a declarar al juicio, y no presentaron ni un solo testimonio en este sentido, ¿no? Y, por supuesto, la jueza dice que no se ha podido acreditar que hubiera ni acoso ni coacciones tal como las entiende el derecho penal español. Y ahora, Nicolás, ¿qué implica este fallo para las acciones de los defensores de la vida contra el aborto? Queda muy claro que no van a hacer ningún tipo de acción que no sea rezar de manera discreta en la puerta o en las cercanías de los centros de aborto, sin entrar en contacto con las personas que por allí pasan, sean madres gestantes, sean trabajadores de los centros de abortos, y todo ese trabajo previo se ha verificado, y la buena voluntad, por supuesto, de los voluntarios se ha verificado en este juicio, que es absolutamente imprescindible que se sigan esas pautas para que esta intención de penar la presencia de quienes tratan de ayudar a las madres gestantes, bien con su rezo, pero también otros grupos ofreciendo ayuda de manera discreta y sin agobiar, pues puedan seguir esa labor tan importante que todos los años afortunadamente salva vidas, y pues también de vez en cuando, como dicen las estadísticas de 40 días por la vida en todo el mundo, pues también rescata a trabajadores de estos centros de aborto. Así es, Nicolás. Muchas gracias por la información. Gracias a vosotros. Nos vamos a una pausa, pero al volver presentan el libro Padre Rafael, un apóstol trinitario para Lima, sobre el sacerdote español Rafael Pascual, cuya causa está en curso. Hablamos con el autor y discípulo del Padre Rafael. Además, una muestra de fervor y valentía en la procesión a nado por la Virgen de Rosario en Argentina. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue interrumpida este jueves por 2 manifestantes que portaban pancartas en protesta contra el Servicio de Inmigración mientras se presentaba ante la Cámara de Representantes para informar sobre su sector. Los manifestantes, uno de ellos vestido de obispo, en voz alta exigieron detener las redadas y las deportaciones, así como no atemorizar a las comunidades de migrantes. Según CNN, desde la última comparecencia de Noem ante el Congreso en mayo, durante las operaciones de control migratorio, especialmente en Los Ángeles y Chicago, se registran frecuentes enfrentamientos entre agentes federales y activistas. Los obispos estadounidenses también han manifestado su rechazo a las deportaciones. Ahora veamos parte de los resultados de una reciente encuesta realizada por EWTN News y Real Clear Opinion Research, publicada el 11 de diciembre. Entre las preguntas se planteó la opinión sobre las deportaciones a gran escala de inmigrantes indocumentados. El sondeo consultó a 1.000 personas que se identifican como católicas entre el 9 y el 11 de noviembre, casi 10 meses después de que Donald Trump asumiera la presidencia. ¿Está a favor o en contra de la detención y deportación a gran escala de inmigrantes no autorizados? Fuertemente a favor, 27,5%. Algo a favor, 26,2%. Neutral, 16,6%. Algo en contra, 14%. Fuertemente en contra, 15,8%. Hace pocos días fue presentado en la ciudad de Lima el libro Padre Rafael, un apóstol trinitario para Lima, sobre la misión en tierras peruanas del sacerdote español Rafael Pascual Salustiano, que por más de 50 años sirvió como párroco en Chacra Ríos, en el centro histórico de Lima. El padre Ángel García Rodríguez compiló en el libro los momentos vividos con el padre Rafael durante sus 20 años de labor sacerdotal en Lima y está con nosotros el día de hoy. Padre Ángel, bienvenido al programa. Gracias. Y quiero hoy presentar a un hermano, a un trinitario con el que viví 20 años. Yo soy trinitario. Así es. Nuestra orden pertenece a la Orden de la Santísima Trinidad, fundada por San Juan de Mata en el año 1198, aprobada por el Papa Inocencio III, y nuestro carisma, junto con el de los mercedarios, fue
y sigue siendo la libertad a los cautivos. En la Edad Media, durante siglos, las guerras, el botín de las guerras eran los prisioneros, y entonces especialmente los árabes pues los llevaban a África a vivir en mazmorras, vivir situaciones angustiosas, deshumanizantes. Entonces los trinitarios, nuestro fundador tuvo ese carisma, o sea, estudiaba la teología de la Trinidad y desde Dios, Trinidad, ir a liberar a los cautivos. Y ese es nuestro lema: gloria a ti, Trinidad, y libertad a los cautivos. Pues espléndido. Y cuéntenos entonces, padre, ¿cómo es que el padre Rafael realizó esa vocación de trinitario acá en Lima, llegando el año 1961, creo? Él nació en el año 1917, en esa España pobre, en donde su familia, de un pueblo de Zamora, Tarragamones, desde ese pueblito pues tuvo que emigrar a Argentina. Entonces él allí en Argentina, pues su familia pobre y humilde le dieron una beca para poder estudiar en un colegio de los trinitarios. Allí el padre, siendo niño, el padre Rafael se enamoró de esta cruz trinitaria, este hábito que representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su director, que fue el fundador después de los trinitarios aquí en Lima, el padre Domingo Cortés, pues después ingresó al seminario allá en Buenos Aires, se ordenó, trabajó en un colegio allá en Buenos Aires, después estuvo como 20 años de misionero por el sur de Chile, yendo a llevar la comunión y los óleos a un enfermo, cayó del caballo y quedó con el tobillo, quedó cojeando ya la mayor parte de su vida. Pero el año 61 es destinado aquí, a Lima. Y este padre Domingo, que fue el fundador de los trinitarios en 1957, fue el que lo acogió. Entonces, este padre ha estado del año 61 hasta el 2011 aquí, 50 años en Chacraríos, en la parroquia Santísima Trinidad. Él, lo que se destacó, yo estuve 20 años con él, y ahí recuerdo hoy, después de que murió, porque en el momento que tú vives con un santo, tú no lo ves como santo, lo ves como un ser humano, natural, frágil, sus debilidades, sus fortalezas, pero un hombre de oración. Un hombre que realmente sentía de que Dios le llamaba a ser santo. Y usted dice, padre, que él paseaba justamente por su parroquia, justamente con su hábito trinitario, y buscaba a todas las personas. Hay un cariño tremendo por él justamente en la zona de su parroquia, por el servicio ejemplar que realizó. El gran milagro antes, o sea, se abrió ya su canonización en Roma, se abrió en diciembre del 2000. Estamos ya en el proceso, ¿no, padre? Se ha abierto el proceso. Se ha abierto el postulador general de los trinitarios. Y entonces aquí este libro he ido recogiéndolo, me lo pidió el provincial. Cuando me dice que escribiera sobre él, no me atreví, porque escribir sobre alguien que tú has convivido y tú ves pues las fragilidades, y entonces te das cuenta lo que José Luis Martín, el padre José Luis Martín Descalzo describía, que los santos no nacieron santos, fueron hombres frágiles, que desde su fragilidad, desde su humanidad, aspiraron a vivir el Evangelio radicalmente. Este libro, o sea, yo he recogido más de 200 testimonios. Este libro solamente he podido poner apenas 100, porque son 300 páginas con fotos del padre Rafael, aquí ven con él. O sea, fue un apóstol de Cristo trinitario aquí en Lima. Pues enhorabuena, padre, por el padre Rafael, y lo conoceremos mucho más en adelante gracias también a su libro y a este proceso que se ha abierto, como tantos que lo conocieron, dan testimonio espléndido también de su caridad. Muchas gracias, padre Ángel, por haber estado con nosotros. Solamente agradecerles, y los interesados los pueden adquirir el libro en la parroquia Santísima Trinidad, altura de la cuadra 17 de la avenida Colonial de Lima. Espléndido. Pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, padre. El Señor les bendiga. Y damos la mirada hacia Argentina, en donde los fieles también peregrinan en aguas abiertas. Nuestro corresponsal Matías Boca nos muestra la procesión a nado en honor a la Virgen del Rosario. La octava edición de la peregrinación a nado, un recorrido de 2 kilómetros por el arroyo Yaguarón, en la localidad de San Nicolás, durante la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Durante el recorrido, unos 450 nadadores llevaron una balsa con la imagen de la Virgen del Rosario de San Nicolás y las intenciones de la comunidad que se reunieron durante la jornada.
Muchas gracias a San Nicolás, a la Virgen, que nos permite estos 3 años de hacer, y en este año esta intención muy particular. Vamos por Mati, que vos podés. Venimos nosotros acompañando todo esto desde Vicente López y con otra gente, que nos sumamos obviamente a los de Rosario como para poder acompañar en esto. Los organizadores impulsaron esta iniciativa de amor y fe bajo el lema Brazada tras Brazada. Te invitamos a llevar nadando la imagen de María y a pedir junto a ella por la paz y la esperanza. Es esto, unir la vida, el agradecimiento por la vida, unir el deporte y la fe. Este regalo hermoso que nos hace compartir en familia, en comunidad, sentirnos amigos. Acá hay iglesia, una iglesia que está viva, que está presente, que está llena de esperanza, y nadamos por eso, justamente, para descubrir que la Virgen va adelante y que todos nosotros abrimos camino también al paso de la Virgen. Los nadadores fueron mayores de edad con experiencia en aguas abiertas, y quienes lo desearon donaron alimentos para el comedor Inmaculada Concepción. Una abuela me llamó mucho la atención que caminó a lo largo del recorrido porque tenía una nieta que nadaba, ¿no? Y una abuela bien grande, así que también vi aplaudir a la gente, cantarle a la Virgen, aplaudir a los nadadores. Me impresionó cómo los nadadores gritaban nadando viva la Virgen cuando recibían esa invitación, así que me parece una cosa bien de Dios. La jornada compartida no fue una competencia, sino una iniciativa impulsada desde el corazón de una comunidad organizada en un clima de fe, alegría y comunión. Un verdadero día de fiesta. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Nos despedimos viendo a millones de peregrinos en México esta madrugada, llegando al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en el día de su fiesta. En el 2031 conmemoramos los 500 años de la aparición de la patrona de México y América Latina. Hasta el lunes. Un año más nos permitió llegar aquí.